En este capítulo vamos a mostrar 7 imágenes ocultas que demuestran que la carta de la estrella del tarot de París representa a Lao Tse, el famoso fundador del taoísmo. Vamos a enseñaros todas las imágenes y una parte, el código que es apreciable, porque ya sabemos que la carta de París, el código no es apreciable en la mayoría de la baraja, pero hay sectores que se pueden analizar con código y eso es lo que hemos hecho. Sacar unos cuantos sectores legibles, porque están muy deterioradas las cartas del tarot de París, y las hemos analizado. Muy poco código hay, pero hay suficiente como para demostrar que estamos hablando de Lao Tse, y eso es lo que vamos a hacer. Y os voy a proponer de entrada un pequeño juego, como si fuera un juego de adivinanza. Básicamente os muestro la imagen y vosotros tenéis que intentar averiguarla antes de que yo la revele. Simplemente es eso, no es más que eso. Lo vamos a hacer con 3 imágenes de las grandes, porque hay 7, y vamos a verlas todas. Empezamos con la presentación. La estrella de París contiene a Lao Tse. Sabemos que la letra Tzad y la constelación de Acuario son hermanas. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Sefer Yetzirah, un libro de la Kabbalah muy importante. Ya lo explicamos esto en la carta de la estrella de Madenier. Y aquí vamos a demostrar que eso sigue siendo cierto. Presentamos la primera imagen, ¿no? Tenéis que averiguar qué clase de animal es este que tenemos aquí. Os dejo un poquito, vamos adelantando. Yo le voy dando, porque como cada vez que queráis podéis pausar el vídeo, yo voy a leer un ritmo normal, avanzando para ir siguiendo con la presentación. Vosotros paráis donde veáis y vais analizando. Tenemos este animal con 2 cuernos. Aquí ya se ve bastante más claramente. Si seguimos hacia adelante, ya vemos ahí un búfalo. No es un toro, es un búfalo. Y dice, bueno, ¿por qué es un búfalo? Porque este búfalo pertenece a Lao Tse. Y Lao Tse se dice que cuando hubo un cambio político muy importante en su país, en China, él decidió exiliarse. O sea, se cogió su búfalo, un búfalo de agua. Veamos la relación que tiene esto con el tema de Acuario. Un búfalo de agua y se marchó de China. Lo que pasa es que cuando salía ya de la frontera había ahí un guarda, un guardián, que pongo yo aquí, el guardián de la frontera, que viendo que el gran sabio se marchaba, le rogó por favor que se quedara allí un tiempo, o sea, para que pudiera escribir un libro con todas sus enseñanzas. Y ahí dice la leyenda que Lao Tse escribió el Tao Te Ching, el famoso Tao Te Ching, que es el libro del Tao. Por lo visto se tiró un año allí, escribió el libro y luego se marchó. Se fue hacia el oeste y nadie sabe dónde acabó parando este hombre. La historicidad de Lao Tse pues no está demostrada, y hay muchas leyendas sobre él, y ahora vamos a ver unas cuantas cosillas de Lao Tse, son muy interesantes. Bueno, la siguiente imagen que tenemos aquí, veis que hay ahí un cuadro amarillo que nos dice dónde está la imagen. Esa misma imagen la tenemos un poquito más ampliada e invertida para que se pueda ver la imagen, porque si no la inviertes no la vas a ver. Vamos avanzando. Decidme qué os parece esa imagen. Por favor, ponedme en los comentarios si se ven las imágenes y si se ven las cosas, o si tenéis una opinión contraria a las cosas que yo explico, porque me gustaría tener ese feedback, ¿no? de lo que piensa la gente con las cosas que muestro, porque como que tengo un canal muy incipiente, acabo de salir no hace 2 semanas casi, pues la gente no deja comentarios ni nada, y me gustaría ver qué es lo que piensa la gente sobre este gran descubrimiento que estoy presentando, ¿no? O sea que os agradecería en el corazón que me comentarais qué os parecen las imágenes, qué os parece el código, qué os parece todo, ¿no? Cualquier cosa que digáis, yo la voy a responder, porque como el canal acaba de empezar prácticamente, tengo mucho tiempo,
y no son muchos los comentarios que hacéis, así que me comprometo a contestar todos los comentarios. Bueno, seguimos con la revelación de esta imagen, ¿eh? Decidme si la veis o no. Y aquí está, es un animal de corral, ¿eh? Es un gallo, ¿eh? Un gallo que hace referencia a la famosa, muy famosa parábola de Lao Tse del gallo de pelea. Bueno, de Lao Tse o del taoísmo, porque aquí a veces se habla de Lao Tse y del taoísmo de la misma manera, ¿no? Y esta parábola la podéis buscar en cualquier buscador, y escuchar la historia, el pequeño cuento, una parábola muy, muy bonita, que resumida os diré que es un señor que tiene un gallo de pelea y le gustan las peleas de gallos y tiene un campeón, tiene un gallo que es muy, muy poderoso, pero él quiere mejorarlo, quiere llevarlo al límite para mejorarlo y entonces contrata a un entrenador de gallos. Dice, bueno, este entrenador de gallos ahora le va a dar el toque último a mi gallo para que sea lo máximo en peleas de gallos. Y resulta que el entrenador de gallos es taoísta. ¿Y qué hace el entrenador de gallos? Os lo voy a resumir, no voy a contar toda la historia, porque ya digo que la vais a disfrutar muchísimo más si veis cualquier vídeo contando el cuento, con imágenes y cosas. Y bueno, lo que hace el entrenador es modificar el carácter del animal hasta tal punto que antes, que era un animal que era capaz de matar a cualquier gallo en cuanto lo veía, ahora se muestra tranquilo, calmo, analiza al rival, ve sus movimientos, intenta saber lo que va a hacer el rival, no se pone nervioso cuando el otro gallo le cacarea, ¿no? Y se convierte en un grandísimo campeón por eso, porque no reacciona a los movimientos del rival como un buen general en la guerra, pues no se pone nervioso por los movimientos del contrario, sino que lo que hace es reaccionar a aquellas maniobras que el enemigo está haciendo, ¿no? Y entonces lo que consigue el entrenador básicamente es modular las reacciones automáticas que tiene el gallo, ¿vale? O sea, controlar las emociones, que esa es la parábola que Lao Tse nos quiere mostrar aquí, ¿no? El control de las emociones es muy, muy importante. Y en la guerra, pues también, en la guerra y en todo, no reaccionar ante cualquier ataque que te viene del exterior, ¿no? No reaccionar a la primera, respirar un poco, respirar profundamente antes de reaccionar, eso siempre va muy bien, 3 segundos te va bien, no soltar lo primero que se te venga a la cabeza enseguida, sino coger un poquito de aire y normalmente funciona mejor que no reaccionar rápidamente, que se suele meter la pata fácilmente. Aquí tenemos otra imagen. Dice, bueno, aquí ¿qué hay? No se ve ahí nada, ¿verdad que no? Simplemente se ve la cara de Lao Tse tumbada, Bueno, paraos un poco, Intentad ver aquí a un animal doméstico, Bueno, seguimos adelante, vosotros podéis parar. Aquí tenemos a este perrito, con esas orejas tan lustrosas, Ahora vemos por qué tiene unas orejas tan grandes. Porque todo está relacionado, todo es simbología y todo está relacionado. Y aquí tenemos al perro totalmente revelado. Y bueno, y eso de orejas de ciruelo, ¿de dónde viene? Bueno, ahora lo explicaremos. Primero vamos a explicar lo que significa el perro y de dónde viene el perro y qué relación tiene con Lao Tse. Bueno, eso viene del capítulo 5 del Tao Te Ching, del capítulo de los perros de paja, tan famoso y que se ha interpretado de 1000 maneras por toda la gente. Todo el mundo interpreta los versículos o los capítulos del Tao Te Ching a su manera, ¿no? Porque se presta a ello, porque no está aquí Lao Tse para explicar el verdadero significado. Cada uno lo explica a su manera, así que yo voy a explicarlo a la mía, ¿vale? Yo voy a explicar lo que yo entiendo por este versículo, que creo que es muy, muy interesante. Leemos el primer párrafo, que dice: el cielo y la tierra no tienen benevolencia. Para ellos los seres solo son perros de paja. ¿Qué pasa? ¿Por qué perros de paja? ¿Qué sentido tiene el tema de perros de paja? Yo creo que esto tiene que ver con el tema de la atención. O sea, el cielo y la tierra son como un río y les da igual si en medio del agua hay un pollito que se está ahogando o si hay un cocodrilo. El río sigue fluyendo, y no para la atención en individuos. Y por eso se dice
perros de paja, porque lo voy a explicar con 4 situaciones diferentes. Supongamos que vamos por la calle y nos encontramos un perro muy pequeñito. Bueno, un perro chiquito, pues no le vas a tener miedo por mucho que ladre, ¿verdad? Empieza a ladrar y te da un poco igual. Sin embargo, si el perro es grande, ya te fijas en la actitud. Dices, bueno, a ver, el perro este, ¿qué es lo que va a hacer? Tú vas haciendo footing por la calle y te encuentras en medio del campo a un perro. Y dices, bueno, si este perro está solo ahí, ¿qué va a hacer ese perro, no? Es lo primero que piensas. Bueno, pues depende de la actitud del perro, así te lo vas a tomar. Si el perro mueve el rabo y agacha la cabeza, probablemente sea manso y no te va a causar ningún tipo de problema. Pero si el perro se para, se queda quieto, estira el rabo y estira las orejas, las pone hacia arriba y se te queda mirando, posiblemente empieza a ladrar en cuanto pases cerca de él. Y dependiendo del tipo de perro, de lo carnicero que sea, porque hay perros que son verdaderos carniceros, se te puede lanzar. Esa es la tercera situación. ¿Y qué pasa si tú vas por la calle y te encuentras un perro de paja? La atención es cero, nula. Hombre, como mucho, te lo llevarás para ponerlo en el sillón, vete tú a saber, ¿no? Pero no le pondrás atención al perro. Y eso es lo que se está tratando aquí, en mi opinión, el cielo y la tierra no le ponen atención a los seres. Simplemente el devenir es el que es. Y dice, bueno, ¿y eso cómo se traspasa luego al segundo versículo? Porque dice, el sabio no tiene benevolencia. Para él las gentes del pueblo solo son perros de paja. Pues que el sabio tampoco pone atención al conocimiento o a lo que dicen el resto de los ciudadanos, porque para él no tiene ningún valor, porque los trata como si fueran necios. Realmente dice, bueno, los ciudadanos no tienen por qué ser necios por no ser sabios. Efectivamente, pero el sabio los ve como tal, o sea, ve a todo el resto como necios. No tiene en consideración su opinión, por decirte algo, ni su opinión ni su forma de proceder. Eso es lo que yo entiendo. Así como el cielo y la tierra no tienen en cuenta a los seres que viven, simplemente el devenir deviene, por decirlo de alguna manera, el sabio no tiene en cuenta tampoco el conocimiento que pueda emanar del propio pueblo, porque no son sabios, porque son necios. Bueno, eso es lo que yo interpreto, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poquito el tema de las orejas de ciruelo, porque es muy curioso, es una leyenda que se cuenta de Lao Tse, porque de Lao Tse se cuentan un montón de cosas. Se dice que nació ya anciano, que nació con arrugas, que nació con canas. Así nació, en cuanto salió ya tenía arrugas y canas. Bueno, pues también hay otra que dice que nació debajo de un ciruelo. Dice, bueno, ¿y por qué debajo de un ciruelo? Porque Lao Tse tenía una característica física muy, muy rara, que era que tenía los lóbulos de las orejas, los tenía redondos y grandes, o sea, unos lóbulos ahí enormes, Y si veis alguna escultura, una estatua de Lao Tse, por ahí por China, veréis que siempre lo representan con unas orejas enormes y con 2 lóbulos súper grandes. Y por eso se le llama, incluso en China, se le llama orejas de ciruelo. O sea, no es que me lo haya inventado, es que simplemente allí se le llamaba orejas de ciruelo a ese hombre. Con todo lo sabio que era, pues le llaman orejas de ciruelo porque tenía las orejas como ciruelas. Bueno, y seguimos con otra imagen. Esta imagen, para todo aquel que haya visto el vídeo de la estrella de Madenier, pues ya le será familiar y ya sabrá qué es lo que se ve aquí. Para el que no haya visto nunca el vídeo de Madenier de la estrella, yo se lo aconsejo. Pondré un enlace aquí para que lo podáis ver, si queréis. Seguimos con la demostración de lo que hay aquí. Y aquí hemos invertido ese trozo de carta, pero me gustaría que intentarais verlo. Aquí donde pone invertida, pues la carta invertida, ver la imagen de algo, ahí que veis, ¿no? Realmente lo que tenéis que ver es una cara, es esta cara, la cara de Lao Tse, ni más ni menos, ¿vale? Y aquí tenemos la revelación completa de la cara del maestro, ¿no? La cara del maestro Lao Tse. Bueno, y seguimos viendo imágenes. Esta la he llamado la iluminación del maestro porque, a ver si sois capaces de ver qué hay aquí.
Seguimos con el juego. ¿Qué es lo que veis ahí? Una estrella ahí con una mano, sí, pero ahí hay una imagen oculta, muy traviesa. La verdad es que esta es muy difícil de ver. Pero bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos ya el perfil de este señor. Ese puntito azul que hay en el centro es cosecha propia, eso lo he puesto yo. Da un poco de miedo ver la cara de Lao Tse con ese puntito ahí, los ojos ahí. Bueno, vemos que tiene un tercer ojo, arriba hay un tercer ojo, lo que es el eje del compás. Realmente lo que está representando es un tercer ojo. La estrella dentro de la cabeza de Lao Tse, pues lo que nos está diciendo es que es un ser iluminado. Y dice, bueno, ¿y cuánta iluminación tiene Lao Tse? Hombre, para crear una religión, pues ha dado de sí la iluminación de Lao Tse. Y vamos a ver aquí el código, la poca parte del código que es visible. Como hemos dicho antes, las cartas de París pues tienen el problema de que hay, no sé, habrá un 15% del código visible o menos, porque están muy pintadas y están muy deterioradas y entonces no se ve mucho código, pero el código que se ve, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y aquí tenemos a la estrella, que tiene un par de códigos importantes, bueno, son todos importantes, pero más centrales, que son el código 323 en amarillo y el código 124. Vamos a ampliar un poquito aquí para que podamos ver el código y cómo se muestra, cómo se representa. Vemos ahí todas las líneas. Si las contáis, están ahí, las líneas son las que son. Las separaciones en rojo separan los sectores. ¿Y qué se desprende de toda esa codificación? Bueno, pues las dos primeras son las más importantes. Como suele pasar, las más importantes son centrales en cuanto a la significación de la carta. Vemos que el 323 significa inteligente, el 124 significa maestro, maré. Y luego empezamos con los que están, los 4 códigos que hay alrededor, que son los rayos esos que salen hacia afuera. Uno de ellos es Kadesh, que es persona casi sagrada. También idólatra. No olvidemos que la civilización china es politeísta y que, de hecho, el propio Lao Tse se ha convertido en una deidad. Es uno de los 3 puros que llaman en el taoísmo. Luego viene Ashera o Asherá, es una diosa típica de los politeístas de la Biblia. Asheras y Astartés, Asherá y Astartés. O los Baales, ¿no? Cuando se habla de los dioses paganos, pues Asherá es una de ellas, es una diosa pagana. Y luego viene exilio. ¿Por qué exilio? Porque Lao Tse se exilió, él solo, no es que lo expulsaran. Se exilió cuando vio, como he dicho antes, que los cambios políticos en su país no iban por la línea que a él le parecían correctas, ¿no? Y la palabra Goliat es exilio. Goliat es como el que lucha contra David. Y como última palabra, pues tiene padre de luz, ¿no? O sea que imaginaos todo lo que esto significa, ¿no? Inteligente, maestro, persona casi sagrada, idólatra, Asherá, exilio, padre de luz. Está hablando de Lao Tse. Y ahora vamos a otra parte del código. Es el poco código ya que queda por ver. El templo es un acuario porque sabemos que esto es un acuario. Bueno, sabemos que la carta representa acuario. Si no sabemos que la carta representa acuario, es difícil llegar a la conclusión de que esta parte de aquí es un acuario. Esta parte de aquí realmente es un acuario. Todo esto de la tienda, esto de la tienda, bueno, parece una tienda, si la tumba se parece una tienda. Y es un acuario porque aquí hay un cangrejo. Hay un cangrejo ahí en el hombro. Esto lo explico también en la carta de la estrella de Madení, es una de las cosas que repito aquí. Que el cangrejo parece que está en el hombro, pero es un efecto óptico. Realmente el cangrejo está dentro
de la pecera, porque eso es una pecera antigua, pero es un acuario. Esto es un acuario y ahora vamos a ver el código, ¿no? Con el código que nos presentan es imposible pensar que no lo es, ¿no? Y aquí tenemos el código. Vamos a ampliar también aquí para poder ver cómo se montan las rayas. Es complicado, parece complicado. Tienes que ponerte a contar. Si no tienes un monitor de tamaño grande, no vas a ver las líneas bien. Por supuesto que toda la gente que esté viendo esto en un móvil no va a ver nada. Si no lo ves en un PC con un monitor grande, el código no lo puedes seguir. Aquel que quiera seguir el código. Que bueno, yo lo aconsejo, pero entiendo que la parte del código es la parte que habrá mucha gente que no le interese. Simplemente a la gente que no le interese el tema del código ni seguirlo, bueno, pues tenéis que hacer un pequeño acto de fe y creeros las palabras que estoy poniendo, ¿no? Que cualquiera las puede verificar siempre que quiera. Tiene que mirar el código. A partir del código tiene que ir a la tabla que nos lleva a las letras hebreas. Y a partir de las letras hebreas formas palabras y con las palabras pues formas un tema. En este caso, como que estamos en acuario, pues está representando un acuario. Y vemos aquí lo que nos dice. Pone base, fundar, criar, vivero, cisterna, tina y pescar, ¿vale? Y en la borla esa famosa del código 1252, este de aquí, pues pone padre de luz. Abner, que se lee, padre de luz. Bueno, ese es el código que tiene el acuario. Para que aquel que tenga dudas y no vea claro que es un acuario, pues ya le digo yo que es un acuario. Y sobre todo cuando veamos lo que vamos a ver ahora. Como que estamos hablando de acuario, pues he puesto en esta misma página todos aquellos objetos que de forma subliminal están apuntando hacia la palabra acuario. Primero, en francés, porque siempre tenemos que verlo todo en clave francesa. Clave francesa y clave hebrea. En francés, acuario se dice verso. Como vemos aquí, vamos a verlo aquí, todo esto, verso. Vemos aquí, acuario, verso. Y empezamos con este de aquí arriba, cubo, que significa so, se escribe en francés como so. Vidrio, ver. Gris azulado también es ver, se pronuncia igual. Baldosa, se dice carreau. Y carreau, que significa cuadrado también, con el tiempo se le ha llegado a llamar vidrio y lente. ¿Por qué? Porque normalmente los cristales son cuadrados y como son cuadrados, carreau es cuadrado, pues el lenguaje ha llevado a los franceses a llamar carreau a los vidrios. Y bueno, ¿dónde está el cubo, el vidrio y todo eso? Bueno, pues lo vemos aquí, ¿vale? El cubo, la baldosa, de todo lo que tenemos aquí, El cubo, el vidrio gris azulado, porque también es un color gris azulado y como es ver, bueno, al final se monta verso y seguimos hacia adelante. Aquí tenemos ahora el texto analizado por la separación que escoge el autor de París para enseñarnos un pequeño jeroglífico, ¿no? Y vemos que todo se trata con los textos, todo se trata de ver qué se pisa y qué no se pisa. En este caso vemos que aquí se pisa esto, se pisa con las baldosas. Esto se pisa con el pie. Este trozo está sin pisar. Bueno, está sin pisar, pero hay un trozo que se pisa con este personaje de aquí, que no es más que un troll, es un pequeño troll con un ojo de cíclope, como vamos a ver luego, y que lo que hace es marcar esta línea, ¿vale? Y separa oil de le. Y con estas separaciones que están en el dibujo, montamos lo que hay aquí abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Tenemos aquí L est oil le, ¿vale? L est, esto de aquí, no es más que Lao Tse, ¿vale? Oil le, le damos la vuelta y ponemos le oil, y
nos sale el ojo. Y bueno, sí, pero es que aquí esta letra no es la misma que la O. Efectivamente, no es la misma y es una licencia que se toma el autor, lógicamente, ¿vale? Esta letra es una letra que suena œil. Esto suena œil. Es un sonido muy difícil en francés, por lo menos para mí es difícil, ¿eh? Y significa ojo. En definitiva, lo que está diciendo aquí es que esto es Lao Tse y el ojo. ¿Por qué el ojo es tan importante? El ojo es tan importante porque el autor de París considera que Lao Tse, como buen oriental, tiene un tercer ojo, ¿vale? Aunque normalmente lo del tercer ojo es un tema más de la India. Bueno, pues aquí se le atribuye un tercer ojo al bueno de Lao Tse. Si vemos esta pequeña figura que hay aquí, lo que he dicho antes, es un pequeño cíclope, luego lo vamos a ver ampliado, que está encima de la parte esta de oye, ¿vale? O sea, lo del ojo está aquí con el ojo. Bueno, y seguimos y vamos con un detalle muy interesante. Es que si nos fijamos aquí, aquí tenemos un pequeño libro encima del pupitre del personaje, que si le damos la vuelta, fijaos lo que aparece. Lo que aparece aquí es sumamente interesante. Las letras estas, bueno, mejor estas. Las letras estas, D, C, es lo que he puesto yo aquí, hablan de Lao Tse, como diciendo que el libro es de este personaje, de C. Y la L en amarillo, pues no es más que el dibujo que se ha dibujado en L para que se haga referencia al nombre, ¿no? De Lao Tse. Así que tenemos aquí DC, el Tao Te Ching, que es el libro. Y algo muy, muy curioso es que el Tao Te Ching tiene 81 capítulos y la posición de la letra Tzadi, que aún no hemos hablado de la letra Tzadi, pero bueno, la letra Tzadi está aquí integrada, lógicamente, en la carta, porque es Acuario, es la posición 18. Es una cosa curiosa, están invertidos los dos números, 81 capítulos a posición 18 de Lao Tse. Y ahora vamos a ver un poco el tema del tercer ojo, porque realmente se le asigna un tercer ojo a Lao Tse por parte del autor. Vemos primero la imagen del tercer ojo del personaje iluminado. Ahora vemos el tercer ojo del pequeño troll que hemos visto antes. Y aquí tenemos algo que todavía no habíamos visto, que es el tercer ojo realmente encima de la frente del propio Lao Tse, ¿vale? Hay esa especie de flequillito que le sale ahí. No es más que un intento de representar de forma oculta un tercer ojo. Bueno, y ahora vamos a ver por qué esa posición tan extraña del dorso de la mano ahí mostrando el dorso hacia afuera. Es una posición súper extraña, antinatural, que cuando nos encontramos algo así tan extraño normalmente tiene un significado. Al igual que pasaba con la carta de la estrella de Madenier, donde Eva, que es el personaje principal de la carta, tiene la pierna hacia arriba, por un motivo que lo podéis ver en su capítulo, el capítulo de la estrella de Madenier. Y aquí tiene otro sentido también, no es que se haya puesto por poner y dice, bueno, ¿cómo pongo yo ahora me pongo yo esta postura así tan rara? No, la utiliza porque realmente la palabra en francés dorso significa o se dice verso, y acuario se dice exactamente igual, verso. Veis que simplemente lo que hay aquí es un cambio de vocales, pero la O se dice EAU, que se dice O en francés también. O sea que ese es el motivo por el cual se muestra el dorso hacia afuera, porque se está haciendo una referencia a Acuario. El código sombra mixto, que es el título de esta página, ¿qué es y de dónde viene? Bueno, es la primera vez que muestro el código de sombra mixto. El código de sombra mixto solo aparece en las cartas de París. No he conseguido verlas
en las otras 4 barajas de estudio, ¿vale? Solo en la carta de París. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste, como dice ya su nombre, que es mixto, en utilizar tanto números como letras dibujadas ocultas de forma hábil. Aquí vemos un ejemplo donde esta letra, ¿veis este dibujo y que es el mismo? Esta letra es la letra Tzadi Sofit. Se suele utilizar este tipo de codificación en las letras que tienen un rango alto, tienen un número muy alto, por ejemplo, son 9, vale 90, la letra Tzadi. Y para no representar 9 rayas, pues es mucho más cómodo y fácil representar la letra en sí y unirla a otros códigos numéricos, como por ejemplo el 2 y el 5 amarillo. Son 5 rayas amarillas y 2 rayas verdes. ¿Qué es lo que sale de este código 25 Tzadi? Veis aquí el tema de por qué es mixto, ¿no? 25 Tzadi. Eso es la primera vez que se menciona, como repito. Pues sale una palabra que es muy significativa. Dice Saob, que Saob significa amarillento. Amarillento, estamos hablando de un señor oriental, Curiosamente, pone ese código en la cara en la cara del personaje iluminado, ¿vale? O sea, amarillento, está diciendo que es un señor oriental, es un chino. También tenemos aquí una representación directa de la letra Tzadi, está dibujada de forma oculta. Si nos fijamos en la cúspide del templo, dándole un giro hacia la derecha, aparece esto de aquí, tenemos la letra Tzadi. Y como último detalle, ya acabando el vídeo, porque este vídeo no va a ser tan largo como los demás, vemos que la propia figura del personaje representa una letra Tzadi, un señor arrodillado con un brazo hacia adelante y en posición como de rezo. No está rezando, pero la letra Tzadi se dice que es un señor rezando. Bueno, se dicen más cosas sobre la letra Tzadi, que eso todo lo explico en la carta de la estrella de Madenier. Y ahí podéis ver cómo funciona esto de la letra Tzadi. Bueno, y sin más que contar ya en este vídeo, os pido que por favor comentéis, que si me dais un like os lo agradezco. Y si os suscribís ya es la hostia, porque es un canal que necesita vuestro apoyo. Estoy arrancando y necesito que haya movimiento en el canal. Y bueno, y sin más que contar, nos vemos en la siguiente entrega, en el siguiente vídeo, que no sé si será la carta del loco. Si es la carta del loco, la vais a disfrutar muchísimo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.